Una noche de noviembre de 1999, una mujer de 26 años fue violada en un estacionamiento. Este violador la empuja al interior de un coche. La viola y la deja tirada en el suelo del parking de Grand Rapids. Grand Rapids es una ciudad en el estado de Michigan, ubicada en Estados Unidos. La policía logró obtener el ADN del agresor por una muestra de semen, pero no hubo coincidencias genéticas en sus bases de datos. Los detectives no encontraron huellas dactilares en la escena y no localizaron a ningún testigo. La mujer que fue atacada por la espalda no pudo dar ninguna descripción. Todo indicaba que ninguno encontrarían al violador. Pero 5 años más tarde hubo un nuevo hallazgo para el caso. Un hombre que cumplía una cadena por un delito sexual diferente presentó una muestra de ADN junto con su solicitud para la libertad condicional. La muestra coincidió con el ADN de la escena de la violación. Solo había una única salvedad. El solicitante de libertad condicional tenía un gemelo idéntico y el análisis estándar del ADN no puede distinguir a los gemelos idénticos. Los fiscales no contaban con evidencia adicional que pudiera descartar alguno de los dos. Ya que no pudieron presentar cargos contra ninguno, el caso sigue abierto casi 20 años después, pero quizás no sea así para siempre. En los últimos años, los científicos han trabajado para aclarar cómo se da el desarrollo temprano de los embriones en gemelos idénticos. Los embriones se originan a partir de un mismo óvulo fecundado y después adquieren mutaciones genéticas únicas. Los nuevos avances en el campo de la secuenciación del ADN están posibilitando identificar esas mutaciones y, por lo tanto, lograr identificar a los gemelos idénticos. Este tipo de prueba podría determinar cuál de los hermanos perpetuó la violación. En un estudio reciente, un grupo de investigadores concluyó que esta técnica era una opción viable y adecuada para su uso práctico en la investigación forense. La herramienta legal. El análisis forense del ADN surgió en la década de los años 90, antes de que se realizara la primera secuencia del genoma humano. El genoma humano se refiere al conjunto completo de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. Estas instrucciones están escritas en la molécula del ADN y contienen toda la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento del organismo humano. El genoma humano incluye tanto los genes que codifican proteínas como otras regiones que no son codificantes al ADN. Los genes son secuencias específicas del ADN que tienen la información necesaria para producir proteínas. Son los componentes fundamentales del cuerpo humano y desempeñan diversas funciones para el funcionamiento en el organismo. Sin embargo, alrededor del 1,5% del genoma humano se compone de genes codificantes. El resto del genoma humano incluye regiones reguladoras, secuencias repetitivas, elementos estructurales y otras funciones aún desconocidas. El proyecto de genoma humano inició en 1990. Fue un esfuerzo internacional para secuenciar y mapear todos los genes del genoma humano. En el 2003 se anunció la finalización del primer borrador del genoma humano. Aunque se continuó trabajando para llenar las lagunas y mejorar la calidad de la secuencia, esto ha permitido un mayor entendimiento de la genética humana y ha sentado las bases para los avances en la medicina, como en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades genéticas. Los científicos descubren que no solo necesitan pequeños fragmentos del material genético para distinguir a las personas. Esto se debe a que nuestro genoma contiene segmentos desperigados, más conocidos como repeticiones cortas de STR, que mutan mucho más rápido que el resto de nuestro ADN. Debido a esta mutabilidad tan veloz que tienen los fragmentos genéticos, tienden a variar de manera específica de una persona a otra. El problema que surge en el caso de los gemelos idénticos es que los perfiles asociados son iguales, ya que presentan las mismas copias de microsatélites en las posiciones analizadas. Pero ¿qué podemos hacer para distinguirlos? De por sí, en el caso de dos personas cualquiera, sus genomas son semejantes en más de un 99%, y en el caso de los gemelos idénticos, este porcentaje ronda el 100%. ¿Qué son y cómo se originan los gemelos idénticos? Por un lado tenemos a los gemelos no idénticos o mellizos y por el otro los gemelos idénticos. Los gemelos no idénticos o mellizos se originan cuando dos óvulos fertilizados por dos espermatozoides diferentes se implantan en el útero. A estos se les conoce como gemelos disigóticos o fraternos.
Al resultar de la fusión de diferentes materiales genéticos, 2 óvulos y 2 espermatozoides distintos, los mellizos tienen genomas diferentes. Este es el tipo más habitual de gemelos. Los gemelos idénticos se originan cuando un óvulo fertilizado por un solo espermatozoide se divide en 2 de forma espontánea. Al provenir de un único cigoto se le conocen como gemelos monocigóticos y por esta razón poseen en principio el mismo genoma. De ahí de que una vez hayan nacido sea tan difícil distinguirlos por su secuencia de ADN. Los nacimientos de gemelos idénticos se encuentran en torno a 4 de cada 1000 nacimientos. Una vez formado el cigoto, este se divide en 2, 4, 8. Cada una de estas divisiones aumenta el número de células mediante mitosis, un proceso en el cual se realiza una copia casi idéntica de la célula que se divide. Cuando nos referimos a que se realiza una copia casi idéntica es porque durante el proceso de división celular puede haber errores de copia que den lugar a mutaciones en el genoma de las células implicadas. Estos errores ocurren con poca frecuencia, pero dado el elevado número de divisiones y el tamaño de nuestro genoma, no son inusuales. Y si estos errores ocurren cuando ya se han separado los 2 cigotos a partir del único óvulo inicial, se puede dar lugar a diferencias medibles entre los gemelos idénticos. Y son estas mutaciones extra las que nos pueden llegar a permitir la diferenciación de 2 gemelos idénticos. Se ha estimado que la probabilidad de que exista al menos una mutación que distinga los genomas de 2 gemelos idénticos adultos es del 83%. Esta hipótesis se ha comprobado por ahora solo en un par de gemelos monocigóticos y el hijo de uno de ellos, encontrando en estas 5 mutaciones que lo relacionan con su padre y no con su tío. Por otro lado, esta hipótesis también nos indicaría que cerca de un 20% de gemelos idénticos seguirían siendo indistinguibles a nivel genómico. ¿Qué es una mutación genética? Una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. Algunas mutaciones pueden provocar enfermedades o trastornos genéticos. ¿Cuál es la causa de una mutación genética? Un gen puede mutar debido a los siguientes: un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de uno o más genes, reordenamiento de genes o cromosomas completos. ¿Qué mutaciones en los genes se pueden encontrar en los gemelos idénticos? Investigaciones han revelado que los gemelos idénticos presentan un promedio de 5.2 mutaciones genéticas diferentes, que surgen durante la primera semana de su desarrollo. Estas mutaciones pueden ser suficientes para que un gemelo desarrolle un trastorno genético como el cáncer neonatal, mientras que el otro gemelo permanece sano. Estas diferencias genéticas entre los gemelos idénticos pueden tener implicaciones en la salud y en la expresión de características individuales como la personalidad. Aunque comparten un alto grado de similitud genética, no se puede afirmar que sean completamente idénticos desde el punto de vista genético. Es importante destacar que las diferencias genéticas entre los gemelos idénticos no son causadas por factores ambientales, sino por el resultado de mutaciones espontáneas que ocurren durante el desarrollo del embrionario. La técnica de Tandem o STR. Esta técnica fue utilizada en primera instancia para identificar las diferencias entre los gemelos idénticos, pero no dio resultado y hasta el día de hoy el caso aún no ha sido resuelto. Los 2 gemelos están libres de cargo. ¿En qué consiste la técnica? La técnica de Tandem en ADN se refiere a la identificación y el análisis de secuencias repetidas en el ADN del genoma humano. Estas repeticiones consisten en secuencias cortas del ADN. Generalmente se repiten de 2 a 6 pares de bases, que se repiten conceptualmente en una región específicamente del ADN. Estos marcadores genéticos son actualmente polimórficos, lo que significa que pueden mostrar una gran variedad en la población. Por lo tanto, son ampliamente utilizados en pruebas de parentesco, estudios de población, medicina forense y otras aplicaciones de la genética. La técnica de STR se basa en la amplificación de estas regiones repetidas mediante la relación de cadena de la polimerasa y su posterior análisis mediante la electroforesis. La electroforesis permite separar los fragmentos del ADN aplicados según su tamaño, lo que permite la identificación de los diferentes alelos presentes en una muestra. Esta técnica en el análisis de ADN se volvió una herramienta legal estándar para identificar presuntos delincuentes y resolver disputas de paternidad. Sin embargo,
pasa que a todo su poder el análisis no podía identificar a los gemelos idénticos y esto conducía a algunos callejones sin salida. Pero esta diferenciación no es suficiente si se trata de incriminar a un supuesto delincuente o identificar a un padre putativo. En el juzgado se requiere aportar más análisis estadístico que estimule la probabilidad y la asignación de una muestra a un sujeto que no sea casual. En el caso de los test genéticos estándar basado en microsatélites de STR, este análisis está muy bien identificado. Para corregir esta carencia se publicó el método estadístico para utilizar y establecer la probabilidad de que alguna de las dos muestras biológicas correspondan a los dos gemelos idénticos. Para utilizar este método se requiere secuenciaciones genéticas de alta calidad, o sea, son muy caras, y dicha hipótesis está válida experimentalmente con mayor número de análisis de genoma de los dos gemelos idénticos. Cuando se cumplan estas condiciones, podrá ser utilizado como prueba forense para señalar al culpable del delito alguno de los dos gemelos, en este caso donde los gemelos son monocigóticos. Actualmente los dos gemelos Cooper se encuentran en libertad sin cargo. Parece estar claro que uno de los dos gemelos es el culpable. El fiscal considera que aunque el artículo publicado explicado con la técnica de disjunción entre los dos gemelos idénticos y su desarrollo estadístico lleva un gran avance, aunque se necesitan más estudios que demuestren su utilidad. Normalmente se llevaría a cabo el análisis de ADN a partir de evidencias biológicas, teniendo como objetivo la identificación de individuos a partir de la comparación de muestras obtenidas. Se genera un perfil genético del sospechoso y se compara con el perfil genético obtenido a partir de la evidencia. Análisis de ADN en el semen. Composición del semen. El semen es un fluido corporal con aspecto viscoso y blanquecino que es expulsado a través de la uretra y por medio de la eyaculación. Está constituido por células, espermatozoides. Está suspendido en una fase líquida. El fluido seminal está constituido por gran cantidad de sustancias, tales como metales, ácidos orgánicos, algunas enzimas, proteínas, hormonas, fósforo, flavinas, prostaglandinas, colina, albumina, alfa, gamma y beta globinas, lecitina, ácidos grasos, antígenos, soluble de grupos sanguíneos y siendo además rico en fructosa. Los espermatozoides se producen en los testículos, mientras que el plasma seminal se forma con el aporte de distintos órganos y glándulas, tales como testículos y la próstata. Estructuración de los espermatozoides. El espermatozoide humano es muy característica, distinguiéndose claramente por tres partes, tales como la cabeza y la cola llamadas flagelos, y entre ellos una pieza central. Los espermatozoides se mueven nadando en el líquido seminal y fluido vaginal mediante el movimiento de los flagelos. Estos se impulsan mediante la estructura central que actúa a modo motor. Análisis de ADN en semen por delito sexual. En cualquier caso donde identifiquemos un delito por agresión sexual, la gran cantidad de células que podemos encontrar por la expulsión de una eyaculación tanto en prendas como interiormente de la víctima, la gran posibilidad de identificar al agresor van a ser muy altas. Recogida de muestras para el análisis de semen. Como cualquier otro vestigio biológico, el éxito de la recolección del ADN a partir del semen comienza con su recogida, procurando hacerlo en óptimas condiciones y garantizando su conservación, para que una vez enviadas al laboratorio, estas puedan ser analizadas y tengan garantías de éxitos. Técnicas para la obtención de un perfil genético. Las técnicas básicas utilizadas por los genetistas forenses para obtener un perfil genético enfatizan las peculiaridades de estas cuando se aplican a la identificación humana. Extracción del ADN. Lisis celular, es decir, la destrucción de las células ya sean epiteliales, como por ejemplo el semen.
Este paso, en muchos casos, requiere de un paso previo para la obtención de células de sangre, separarlas de los leucocitos que sí tienen ADN de los eritrocitos que no tienen ADN, de osteocitos, que es descalcificar el hueso, de tejidos, desintegrarlo y homogeneizarlo. Purificación, para separar el ADN de las proteínas y de los restos celulares que dejó la lisis celular previamente. Precipitación, que consiste en separar el ADN mediante su deshidratación en alcohol absoluto y dejarlo secar. Resuspensión, para rehidratar el ADN en una solución que lo proteja de la posible degradación. Cuantificación del ADN. Una de las técnicas más sencillas es la espectrofotometría, la cual se puede realizar con cantidades mínimas de muestra. Además de la concentración, se estima la pureza del ADN en cuanto a la presencia de sales o proteínas que puedan inferir posteriormente para la obtención de un perfil genético. Existen múltiples técnicas para cuantificar el ADN, aunque en criminalística se está imponiendo la denominada Slot Blot, que posee dos grandes ventajas en muestras forenses. Por un lado, permite detectar cantidades muy pequeñas de ADN. Amplificación por PCR. El objetivo de la reacción en cadena de la polimerasa, más bien conocida por sus siglas en inglés, PCR en el inglés, Polymerase Chain Reaction, consiste en amplificar o generar millones de copias del genoma, en este caso CTR, lo que genera un perfil genético. La PCR consiste en 25 a 30 ciclos en los que suceden los siguientes 3 pasos en cada ciclo. Desnaturalización. Por calor se desnaturaliza o separa las cadenas de ADN. Alineamiento de los iniciadores o primers que se unen por complementariedad de bases y se delimitan las regiones que se van a replicar. Extensión. En cada ciclo de PCR se duplica la secuencia, por lo que en 25 a 30 ciclos teóricamente habrá millones de copias, y así facilitando su análisis posterior. Actualmente, la técnica del PCR en genética forense ha sido mejorada, ya que incluye varios pares de primers para amplificar de 15 a 24 marcadores simultáneamente. En la llamada PCR Multiplex, la química para la amplificación de los kits comerciales para perfiles genéticos ha mejorado de forma importante, haciéndolos más resistentes a los inhibidores que suelen contener las muestras biológicas en casos forenses propios del suelo, sangre coagulada, etc. Electroforesis capilar o EC. Los alelos CTR se diferencian por el número de veces que se repite una secuencia corta. Esto significa que el tamaño de un alelo va a ser diferente a otro. Para ver estas diferencias se emplea la EC, donde el producto de la PCR de cada muestra se separa a través de un capilar relleno de polímero de acción por un campo eléctrico, proceso que dura alrededor de 30 minutos por muestra como parte de la EC. La ventaja de la EC es que por su relación de área-volumen, los capilares dispersan eficientemente el calor, lo que permite aplicar voltajes elevados y separar de forma rápida y precisa los fragmentos amplificados. Identificación de sospechosos por comparación de perfiles genéticos. Una vez obtenidos los perfiles genéticos, estos deben de ser sometidos a un riguroso proceso de revisión e interpretación. Inicialmente destaca la revisión de controles negativos, que es sin ADN, y positivos, que es ADN conocido. Es conveniente revisar la posible ganancia de alelos o pérdida alélica, las cuales son más frecuentes en muestras degradadas o cantidades mínimas de ADN, para detectar una posible contaminación y confirmar que la amplificación por PCR fue correcta, lo que ocasiona que arroje resultados azarosos y que no sean reproducibles y que no coincidan o no den con el verdadero perfil genético. Una vez verificada la rigurosa observación de los procesos de gestión de calidad a los que todos los laboratorios de genética forense deben apegarse, realiza una comparación para verificar la concordancia entre los perfiles genéticos, establecer si un individuo es la fuente u origen de una evidencia biológica encontrada en la escena del crimen.